Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando comparto mi tiempo. En esta sesión vamos a trabajar las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Hay que considerar que cuando llegan los españoles acá a América, los indígenas, pues en un primer momento, muy confundidos por las personas que están viendo, empiezan a creer que es una especie de bendición que hayan llegado, se les compara con dioses, pero inmediatamente al ver su actitud, al ver su codicia, su ambición, y sobre todo ver que también enferman, que también se mueren, inmediatamente se dan cuenta los indígenas de que no son ningún tipo de dioses. Son personas comunes y corrientes, pero con otras características. Entonces, los indígenas empiezan a rebelarse. Desde el primer momento en que los españoles los empiezan a oprimir, el indígena se rebela. Pero no hubo nada tan llamativo, tan importante y sobre todo influyente en el futuro como estas rebeliones que ocurrieron en el siglo XVIII. Son dos las que vamos a estudiar. El día de hoy solamente vamos a conocer la rebelión de este personaje llamado Juan Santos Atahualpa, quien tuvo un periodo de revuelta entre el año 1742 hasta el año 1756. Esto ocurrió en la selva central del Perú, en una zona conocida como el Gran Pajonal, y que actualmente es el departamento de Junín. A este movimiento de Juan Santos Atahualpa se le conoce como un movimiento mesiánico. Atención acá, mira. Cuando nos referimos a movimiento mesiánico, tienes que preguntarte tú, ¿quién es el Mesías? En la religión católica, el Mesías es Jesús. ¿Está bien? Pero en esta época ya ocurrió el sincretismo religioso. Profesor, ¿qué es eso? El sincretismo religioso hace referencia a la combinación de dos religiones. Una trata de imponerse sobre la otra, que es la religión católica, a veces está imponiendo sobre la religión andina, pero en ese proceso se están juntando las religiones. Por ejemplo, ¿no? El indígena sigue adorando a sus cerros, a sus apus, y los españoles le intentan enseñar que no veneren, que no adoren a los cerros, que adoren a Dios, pero Dios es invisible. Entonces el indígena no comprende ese concepto. Por lo tanto, para que el indígena indirectamente adore a Dios, le ponen una cruz en el cerro. Ese es un ejemplo de sincretismo religioso, que hasta el día de hoy se mantiene. Bueno, en esta época el indígena aprendió que en algún momento Jesús vino a salvar a las personas y volverá a venir. Es por eso que cuando aparece Juan Santos Atahualpa, que él mismo se autoproclama Atahualpa porque era descendiente de este, él insiste en que ha sido enviado para salvar a su pueblo, a los indígenas, de la opresión de los españoles. Es por ello que los indígenas creen que él es su Mesías. Se ha combinado la religión andina con la religión católica. Por eso se le llama movimiento mesiánico. Veamos exactamente dónde es que se localizó este movimiento de Juan Santos Atahualpa. Mira, si tú logras distinguir, la parte en color verde claro es la zona central y sur del Perú, todos los contornos. En el lado oriental, toda la parte de amarillo son los países fronterizos como Brasil y Bolivia y Chile, y en el lado occidental toda la parte de celeste es el Océano Pacífico. Ya, Juan Santos Atahualpa se rebeló en toda esta parte en color verde oscuro. Fue toda su zona de dominio, toda su zona de acción. Y contó con el apoyo de muchas tribus, como por ejemplo los Ashánicas, los Anueshas, los Machiguengas, los Conibos y los Piros. Entonces, ante la opresión, sobre todo religiosa, porque acá es un motivo bastante fuerte del religioso, las órdenes religiosas estaban abusando de su poder en la zona de la selva, y estos grupos, estas tribus
indígenas, aborígenes, van a apoyar a Santos Atahualpa en su rebelión. ¿Cuáles son las causas principales que motivan este levantamiento indígena? Bueno, para empezar, debemos mencionar la explotación indígena. Es algo común y constante que en esta época el español abuse de su poder, abuse de su autoridad en contra de los indígenas. Pero lo que no toleraba Juan Santos Atahualpa, porque este personaje no es cualquier indígena, es un personaje que ha sido instruido por los jesuitas, ha estudiado en Europa, conoce incluso el norte de África, Europa, ha viajado, conoce, y ha regresado al Perú. Y con ese pensamiento de libertad, de amor que profesan las religiones, se da cuenta que el panorama que viven sus hermanos indígenas no es tan favorable. Los franciscanos que se encuentran ahí están explotando a los indígenas, están arrebatándoles sus tierras, los están obligando a trabajar, todo con el fin de culturizarlos, con el pretexto de evangelizarlos. Por lo tanto, reclama la falta de protección que tienen los indígenas por parte de los franciscanos. Supuestamente estaban ahí para defenderlos y protegerlos de los corregidores, que son los gobernantes españoles, pero no estaban cumpliendo esa función. Se sienten abandonados los indígenas. Cuando aparece Juan Santos Atahualpa en escena, los indígenas los ven como un salvador, como un mesías. Estos indígenas eran obligados, por ejemplo, a ir a la mita. Y tú ya sabes cómo era el trabajo en la mita. Ahí el indígena iba, pero no sabía si iba a regresar. ¿Por qué? Porque la mina estaba en malas condiciones, en cualquier momento se iba a derrumbar. Por eso que prácticamente el que era seleccionado para ir a la mita ya se despedía de su familia. Sabía que no iba a regresar, había muy pocas posibilidades. Otro de los factores es la difusión de las enfermedades. Los españoles, al llegar, empiezan a difundir no solamente su cultura, su forma de vida, sino también empiezan a propagarse las enfermedades. Y son enfermedades nuevas para el grupo de indígenas de la selva, que tiene cierto sistema inmunológico para las enfermedades propias de la selva. No están acostumbrados para recibir personas extrañas, foráneas, personas de fuera, con sus propias enfermedades. Es por eso que se difunde y muchos indígenas fallecieron. Al morir los indígenas, los que quedan son obligados a trabajar aún más. Claro, también va a haber bajas por parte de los españoles, también se van a enfermar, pero ellos tenían mayores beneficios, obligados a trabajar. Si se enfermaban, podían descansar. Los indígenas no, tenían que seguir trabajando. Es esta actitud tan abusiva de los españoles y la falta de protección por los religiosos franciscanos que motiva a Juan Santos Atahualpa a rebelarse. Y lo que él solicita es la inmediata expulsión de los españoles. Respecto al desarrollo, podemos mencionar que lo primero que hace es forzar la expulsión de los franciscanos. Ojo que Santos Atahualpa solamente se centró en su localidad. Él no tenía una visión general de todo lo que estaba ocurriendo en el Perú y no quería la expulsión de todos los españoles. Solamente quería la expulsión de los franciscanos que no estaban protegiendo a los indígenas de su localidad, en el Gran Pajatén, en la selva central. Para eso estableció un sistema de ataque llamado la guerra de guerrillas. Es un sistema muy común, es establecer grupos pequeños que traten de distraer al enemigo para que el enemigo crea que tiene la superioridad, y cuando se encuentran salen por los diferentes costados otros grupos de guerrillas y empieza una masacre. Ante esto, los españoles van a quedar sorprendidos y van a ser derrotados. Todo anunciaba que iba a ser próspero para Juan Santos Atahualpa. De pronto, con el paso de los años, Juan Santos Atahualpa fue apareciendo cada vez menos y simplemente se desvaneció. No se volvió a hablar de Juan Santos Atahualpa. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no hay nada cierto. Hay dos teorías. La primera de ellas nos dice que Juan Santos Atahualpa
falleció, así de simple, en batalla, muere, aunque no se difundió esa noticia para que los indígenas siguieran luchando. Si ya todos los indígenas sabían que su Mesías ha fallecido, ya no iban a combatir. Entonces Santos Atahualpa es herido en batalla, muere, pero no le dicen nada a los indígenas para que sigan luchando, hasta que simplemente pues ya era imposible seguir ocultando la verdad. Otra de las teorías, que probablemente sea una de las más aceptadas, es que Juan Santos Atahualpa se dejó convencer poco a poco por los españoles. Sabía que se estaba enfrentando a un gran ejército que por el momento él ha ganado, pero los españoles pueden contraatacar con un ejército mayor, con mejores estrategias, con el uso de caballos, por ejemplo. Entonces, ante esta situación tan difícil que se le presentaba a Juan Santos Atahualpa, contacta con los españoles y los españoles le ofrecen dinero, beneficios, tierras, con tal de que abandone esa lucha y deje de rebelarse. Y probablemente Juan Santos Atahualpa haya aceptado este trato con los españoles y simplemente no volvió a aparecer en las guerrillas. No se sabe, aún es incierto lo que pasó con Juan Santos Atahualpa. Bien, vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta es, ¿en qué siglo ocurren las rebeliones indígenas? Nosotros ya hemos comentado que cuando llegan los españoles, inmediatamente los indígenas se rebelan y reaccionan. Y estas revueltas han sido documentadas, incluso muchas de ellas se encuentran en textos, en escritos, donde se incluye la razón del por qué se rebelan estos indígenas. Y las razones básicamente es por la explotación de los españoles. Pero las rebeliones más importantes se dieron en el siglo XVIII. Ojo, hay que prestar atención y estamos en condición de reconocer los números romanos. Siglo XVIII. La pregunta número 2 nos dice, ¿en qué región geográfica se rebeló Juan Santos Atahualpa? Este movimiento de carácter mesiánico de mediados del siglo XVIII se dio en la selva central del Perú, en la zona conocida como el Gran Pajonal. Por último, no te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.